Hola, Hola. vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy de, ya saben, nuestras lecturas. Y hoy toca el turno a la página 37, 38 y 39. Ayer nos quedamos en algo que les comentaba, me costó mucho trabajo comprender, porque dice que el hecho de que nosotros seamos capaces de resolver un crucigrama o construir una bomba atómica no tiene nada que ver con que nosotros usemos nuestra mente. ¿Qué nos está diciendo aquí el autor? El autor aquí nos dice que si tú construyes una bomba atómica es porque todo tu condicionamiento te está llevando ahí. No es porque tú elijas construir una bomba atómica. Eso parece muy difícil de comprender para el ego, porque el ego siempre va a decir, ¿cómo de que no? Pues si yo soy siempre el que elijo y yo decido y yo pongo aquí mi determinación y bueno, el ego habla siempre en esos términos, ¿no? De que yo soy siempre el que estoy ahí primero. El autor aquí nos dice que no, que el hecho de que si tú puedes resolver un crucigrama o construir la bomba atómica, no es que tú estés utilizando tu mente. Es que muy probablemente tu mente te esté utilizando. Y entonces viene un cuestionamiento fuerte en el sentido de que, pues, te deja como en pausa, en shock, porque te dice, ¿puede liberarse de su mente a voluntad? ¿Ha encontrado el botón de apagar? Y es ahí donde muchas personas pues tendrían que darse cuenta que no pueden dejar de pensar, que todo el tiempo su mente está... hay un pensamiento, hay un pensamiento y un pensamiento tiene la capacidad de ocupar toda la mente, no porque sea uno. Es más, el hecho de que yo piense en que no estoy pensando, ya es un pensamiento. Ya es un pensamiento. Y esa es la complejidad de toda esta enseñanza. Es la complejidad porque tú dices, no, pues si yo estoy pensando que no tengo nada en la cabeza, que estoy vacío, que no hay ningún pensamiento. Sigues pensando. Y es ahí donde para la mente le hace un cortocircuito a la mente esto. Pero bueno, vamos a seguir con la lectura. Y a la página 37. Y hay una intervención de aquí del interlocutor que dice, ¿Usted se refiere a dejar de pensar completamente? No, no puedo, excepto quizá por un momento. Y le contesta el autor, entonces la mente lo está usando. Usted está identificado inconscientemente con ella, de forma que ni siquiera sabe que es su esclavo. Les digo, esto para el ego es duro, porque el ego siempre va a decir, no, ¿cómo crees? Pues si yo soy el amo y señor de mi mente y yo la controlo, y yo no. Ya, tan solo con que veamos una persona que está hablando en esos términos, quiere decir que está identificado con su mente y que ni siquiera se ha dado cuenta que es el esclavo de su mente. Es casi como si usted estuviera poseído sin saberlo y por lo tanto toma a la entidad que lo posee por usted mismo. El comienzo de la libertad es la comprensión de que usted no es la entidad que lo posee, el que piensa. Saber esto le permite observar a esa entidad. En el momento en que usted empieza a observar al que piensa, se activa un nivel más alto de conciencia. Entonces usted comienza a darse cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento, que el pensamiento es solo un minúsculo aspecto de esa inteligencia. También se da cuenta de que todo lo que importa verdaderamente, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interior, surgen de un lugar más allá de la mente. Usted comienza a despertar. Y es esta parte, fíjense, estas palabras nos echan por tierra el hecho de que nosotros ahorita
o la mayoría de la humanidad o la conciencia colectiva esté centrando su mente, esté centrando su atención, en su mente por estas cositas como la ley de la atracción. ¿Okay? Ideas como la ley de la atracción, como esto de que pues tú puedes crear tu realidad o tú puedes cambiar tu realidad, etc. Ideas así son las que hacen que el ser humano esté más agarrado a su identidad en la mente, que se agarre más de ahí de la mente, y entonces al final, ¿qué es lo que pasa? Que sigue dormido, según la enseñanza espiritual que realmente estamos estudiando aquí en el poder del ahora. ¿Okay? Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Esto de que una frase muy común que hoy se escucha es: si lo crees, lo creas, ¿no? Entonces hace que tu atención siga ahí consumida, y entonces ni siquiera puedes darte cuenta, ¿ok?, que no eres el pensador, que estás totalmente poseído por el pensador, y solamente hasta que empiezas a encontrar, les digo, una enseñanza profunda, seria, por llamarla así, realmente genuina, espiritual, es cuando vas a poder llegar a ese estado de iluminación del que habla el libro y todas las enseñanzas orientales, ¿no? Bueno, seguimos. Hay un subtítulo que dice: liberarse de su mente. Y el interlocutor dice: ¿qué quiere usted decir exactamente con observar al que piensa? Bueno, también eso yo no tenía ni idea. ¿Cómo que observar al que piense? Yo me ponía así como a ver si había alguien observándome, a ver si... Bueno, vamos a ver qué nos dice. Cuando alguien va al médico y dice: oigo una voz en mi cabeza, probablemente lo remitirán a un psiquiatra. El hecho es que, de forma muy similar, prácticamente todo el mundo oye una voz o varias voces en su cabeza todo el tiempo. Los procesos involuntarios de pensamiento que usted no se da cuenta que puede detener. Los monólogos o diálogos continuos. El estado más profundo de inconsciencia es cuando ni siquiera escuchamos esa voz. Es cuando, incluso a mí me pasó, cuando yo leí el libro por primera vez, yo decía: ¿cuál voz en la cabeza? Si yo no oigo nada. Yo no escucho nada. Entonces, el estado más profundo de inconsciencia es cuando ni siquiera escuchas la voz. Después pasas a un nivel, porque ese nivel lo rompen los sucesos de la vida. Ese nivel te ayuda a que la vida te ayuda a pasar de ese nivel con a veces los sucesos dolorosos o conflictivos o duros. Y entonces pasas a un nivel donde empiezas a escuchar la vocecita que te dice algo bueno o que te dice algo malo, y entonces ahí empiezas tú a hacer pues obviamente, como lo vemos a través de la mente, lo negativo y lo positivo, ¿no? La dualidad. Después ya empiezas a escucharte a ti mismo, y bueno, pues al final, para estar listos para esta enseñanza, para estar como al punto, para realmente la iluminación espiritual, es cuando ya esa vocecita se vuelve como insoportable, en el sentido de que ya te está atacando demasiado, ya te está hablando como que siempre tú tienes la culpa, por tu culpa pasan las cosas, no puede ser que otra vez estés haciendo lo mismo. Ya cuando es demasiado el sufrimiento que está creando esa vocecita, es cuando puedes darte cuenta que ya estás listo para iluminarte espiritualmente. ¿Okay? Bueno, vamos a ir con la página 38 y JP aquí nos ayuda. Usted probablemente se ha cruzado en la calle con locos que hablan o murmuran para sí mismos incesantemente. Bueno, esto no es muy diferente de lo que usted y otras personas normales hacen, excepto por el hecho de que usted no lo hace en voz alta. La voz comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza y así sucesivamente. La voz no es necesariamente relevante para la situación en la que usted se encuentra en ese momento. Puede estar revisando el pasado reciente o lejano, o ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. En este caso, frecuentemente imagina resultados negativos o problemas. Este proceso se llama preocuparse.
A veces esta pista de sonido va acompañada por imágenes visuales o películas mentales. Es que este es el estado general de la humanidad, el estado de conciencia, ¿ok? Porque, a ver, preocuparse, ¿quién no se preocupa, no? Todo el mundo. Es una constante, es normal, lo vemos como normal en el sentido de que un ser humano que le importa algo, aparentemente, digo aparentemente porque en la profundidad, bueno, puedes descubrir cosas que ni te imaginas. Pero bueno, encontramos personas que se preocupan porque se supone que les importa algo y entonces, o porque están cuidando algo y realmente pues ellos se sienten valiosos a través de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Se preocupan. Y encontramos muchas personas que se preocupan, ¿no? Entonces, esto podría ser una constante como normal, pero aquí nos dice que algo está pasando con nuestro estado de conciencia que vamos a ponerle así en este momento, que no está bien, que no hay conciencia. Ok, esto de que la voz comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza y así sucesivamente es de lo que vamos a ir cuando nosotros pasemos de ese estado de inconsciencia profundo, donde no escuchamos la voz, de repente ya vamos a poder escuchar la voz y vamos a escuchar todo esto, que comenta, que especula, tan solo, fíjense, imagínense esta escena, ¿no? JP es mi pareja y yo le estoy como esperando y me dijo que llegaba a las 8 y ya son 8:30 y no ha llegado, entonces puede pasar esto. Que de repente yo diga, no, ahorita que llegue, me va a escuchar. ¿Qué le pasa? ¿Cómo es posible que ahí es mi mente que está trabajando? Y entonces yo estoy poseído totalmente por mi mente, y entonces, pues ya, inclusive empiezo a hablar solo de esta manera. No, ahorita que llegue me va a escuchar, y porque le voy a decir que cómo es posible, que no, que siempre es lo mismo, que le pasa. Y pasas de diferentes estados de ánimo, de ese de enojo al de preocupación. ¿Y qué tal si le pasó algo y yo estoy pensando que ella es mala onda y no quiere llegar temprano? Esa es la voz de la mente que nos posee, y si empezamos a comprender esto, nos vamos a dar cuenta que todo el tiempo está ahí y que no hay botón de apagado, como mencionábamos hace ratito. Solamente esta enseñanza, una enseñanza así como lo mencionamos, una enseñanza así profunda, espiritual, es lo que puede poner como fin a toda esa locura que hay ahí en nuestra mente. ¿Okay? Vamos, por favor, a esas películas mentales para que nadie se vaya a ofender. No le vamos a llamar locura, me retracto, y le vamos a llamar esas, para ponerle fin a esas películas mentales como lo maneja el libro. Seguimos. Incluso si la voz es relevante para la situación del momento, la interpretará de acuerdo con el pasado. Esto se debe a que la voz pertenece a su mente condicionada, que es el resultado de toda su historia pasada, así como del escenario mental de la cultura colectiva que usted heredó. Así usted ve y juzga el presente con los ojos del pasado y obtiene una visión de él totalmente distorsionada. No es raro que esa voz sea el peor enemigo de la persona. Muchos viven con un torturador en la cabeza que continuamente los ataca y los castiga y les drena la energía vital. Esto causa sufrimiento e infelicidad, así como enfermedad. Imagínense, ¿no? Es el mayor problema del ser humano entonces, ¿no? Sufrimiento, infelicidad y enfermedad, y lo causa esa voz en la cabeza. Entonces es un problemón. Ok, bueno, una de las cosas que aquí menciona, que se me hace de vital importancia que se empiece a comprender, es que dice aquí, esto se debe a que la voz pertenece a su mente condicionada. Es lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Tú vas a pensar lo que piensas, vas a tener la opinión de lo que, así exactamente, así como la tienes tu opinión, tu juicio, ¿ok? Pero no porque tú lo decidas, sino porque tu pasado... Es en base a lo que has aprendido. En base a lo que has aprendido, tu crianza, tu cultura, ya lo habíamos mencionado creo que en otro video, tu religión o la colonia en la que naciste, si quieres el barrio,
¿sí? Todos estos son condicionantes que al final van a crear un pensamiento tal y como lo tienes. Sí. No es que tú lo decidas, no es que tú lo elijas, simplemente es que todo eso ya está ahí grabado y entonces tú piensas como piensas porque está condicionado y no hay más. Esa es la cuestión que se vuelve tan limitante, porque como dice aquí, así usted ve y juzga el presente con los ojos del pasado y obtiene una visión de él totalmente distorsionado. Muy sencillo. ¿Qué pasa si yo ahorita, imagínense que me vieran a mí con una faldita, ¿no? Dijeran, no, pues a lo mejor es tiene mucho calor. Transvesti, homosexual, etcétera, no sé, ¿no? Transexual, no se podrían imaginar mil cosas. Pero ¿qué pasa si yo estoy ahí en Escocia y me ven con una falda? Es normal. No podrían pensar nada, porque es lo más normal allá, que un hombre pueda tener falda. Es esto, la falda es lo de menos. Aquí la cuestión está en que pensamos como pensamos, simplemente porque nuestro pasado ya nos condiciona. Nos enseñó nuestro pasado. Y eso es lo que es muy duro para el ego, porque el ego siempre va a querer defenderse y decir, no, no es cierto, yo estoy eligiendo. Y no es así. No, no es así. ¿Ok? Lo bueno es que usted puede liberarse de su mente. Esa es la única liberación verdadera. Usted puede dar el primer paso ahora mismo. Empiece por oír la voz de su cabeza tan a menudo como pueda. Preste atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo. Esos viejos discos que han sonado en su cabeza quizá durante años. Eso es lo que llamo observar al que piensa, que es otra forma de decir escuche la voz de su cabeza, esté ahí como si fuese un testigo. Para esto voy a ocupar un ejercicio muy rápido. Miren, peguen así sus labios, ¿okay? Y yo les voy a hacer unas preguntas. Ustedes ahí donde están, contéstenlas, ¿okay? Pero sin hacer ruido. Sin hablar. ¿Okay? Sin hablar, sin hacer ruido, simplemente tú cierras tu boca, pegas tus labios y yo te hago una pregunta y tú contestas. Empezamos. ¿Cómo te llamas? Contesta así, en silencio. ¿Dónde vives? ¿Dónde naciste? ¿Cuál es tu nacionalidad? Ahí podemos empezar con este ejercicio para empezar a escuchar, como dice aquí, la voz de la mente. Observar al que piensa. ¿Okay? Si pudieran escuchar esa vocecita que afirmaba su nombre y su nacionalidad y dónde nacieron y cosas así, las cosas que les pregunté, bueno, ese ejercicio nos puede ayudar para poder empezar a ejercitar este observador, como dice aquí, ¿no? Para poder observar al que piensa. Bueno, seguimos en la página 39, la última de este video. Cuando usted escuche esta voz, hágalo imparcialmente, es decir, no juzgue. No juzgue o condene lo que oye, porque al hacerlo significaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta trasera. Me está llegando aquí una notificación, la voy a quitar. Ok, esto es muy común. Nosotros que bueno, ya llevamos años dedicándonos a esto, nos podemos dar cuenta cuando una persona efectivamente sí pudo desidentificarse, pudo ser el observador, pero inmediatamente vuelve a entrar. Y entonces es un momento muy breve. Es un momento efectivamente muy breve y luego empieza a juzgar. Por ejemplo, ¿cómo podemos verlo? Cuando una persona, por ejemplo, está en una meditación guiada que le dicen, observa pues como tu culpa, tu angustia o cualquier emoción que estén trabajando, obsérvalo ahí, ¿ok? Y entonces están así en su meditación y entonces lo empiezan a observar y de repente termina la meditación y le dicen, a ver, ¿qué pasó? Y entonces, no, pues yo sentí culpa y después dije, no, ¿cómo es posible
que yo me esté culpando, si no fue culpa mía, si la vida, que no sé qué. Fíjense, ahí cuando dices, yo sentí culpa, es que muy probablemente pudiste ser el observador. Pero cuando empezaste a decir, no, es que yo me dije, que como la culpa, o el enojo, ¿no? Chin, sentí enojo y luego dije, voy a soltarlo. Ya, volviste a entrar al mismo juego y eso, ahí es un cuento de nunca acabar. ¿Okay? Entonces, ya perdimos esto que llamamos la presencia. Y es una de las cosas o de las situaciones más comunes que vemos en las enseñanzas que hoy en día pues se ven por ahí en el mundo, ¿no? Seguimos. Pronto empezará a darse cuenta de esto. Está la voz y estoy yo escuchándola, observándola. Esta comprensión del yo soy, esta sensación de su propia presencia no es un pensamiento, surge de más allá de la mente. La comprensión de poder observar el pensamiento, de poder darnos cuenta de que pensamos, eso no forma parte del pensamiento. No es un pensamiento más, es una dimensión distinta y es a la que apuntan todas las enseñanzas espirituales que hablan de la iluminación. Al final es la iluminación espiritual. Seguimos. Así pues, cuando usted escucha un pensamiento, usted es consciente no solo del pensamiento, sino de usted mismo como testigo de él. Ha aparecido una nueva dimensión de conciencia. Mientras oye al pensamiento, usted siente una presencia consciente, su ser más profundo, más allá o debajo del pensamiento, como quien dice. El pensamiento entonces pierde su poder sobre usted y rápidamente se calma porque usted ya no le da energía a la mente por medio de la identificación con ella. Esto es el comienzo del fin del pensamiento involuntario y compulsivo. Esta práctica que les mencioné de las preguntas y que contesten, de verdad, puede ser muy, muy beneficioso porque esta práctica surge, bueno, de años de estar estudiando, por llamarle así, todo esto. Y créanme, les va a ayudar pues bastante para poder empezar a darse cuenta de esa vocecita. Les digo, yo al principio decía, ¿cuál voz? ¿Quién me habla? ¿De qué me habla? ¿Observador? ¿Pensador? No tenía ni idea. Pero bueno, seguimos. Cuando un pensamiento pierde fuerza, y importantísimo, ¿no? Nos desidentificamos y el pensamiento ya pierde la capacidad de poseernos, de dominarnos y de que nosotros seamos suplantados por estos patrones en el pensamiento. Perdón, seguimos. Cuando un pensamiento pierde fuerza, usted experimenta una discontinuidad en la corriente mental, una brecha de no mente. Al principio las brechas serán cortas, unos segundos tal vez, pero gradualmente serán más largas. Cuando ocurren esas rupturas, usted experimenta cierta quietud y paz dentro de usted. Es el comienzo de su estado natural de percepción de la unidad con el ser, que generalmente está oscurecido por la mente. De todo lo que se trata aquí no es de la mente. Yo sé que hemos comentado que la mente ahorita anda con un boom, ¿no? De que todo está en la mente y que tú eres tus pensamientos y bueno. Pero aquí de lo que se trata esto y la evolución en la conciencia humana es ir a ese espacio o a esa dimensión donde no hay mente. ¿Okay? Y una vez que podamos encontrar esa no mente, vamos a poder comprender esto que le llamamos ser. Ser, divinidad, ya hemos dicho muchas cosas, pero ya no solamente como palabras, como rótulos, sino como realmente una experiencia existencial aquí, ahora. Seguimos. Con la práctica la sensación de quietud y paz será más profunda. De hecho, esta profundidad no tiene fin. También sentirá una sutil emanación de gozo que surge de lo profundo de su interior. El gozo del ser. ¿Okay? Efectivamente.
esto que experimentamos, esta iluminación, este ser, este Dios ya como una experiencia, ya no es esa energía exaltada o como efervescente de la felicidad cuando las cosas no salen bien o cuando obtenemos lo que queríamos o cuando se cumple la expectativa, ¿ok? No. Esto de lo que experimentamos en este estado de conciencia iluminado tiene que ver con un gozo que surge de dentro hacia afuera, pero es un gozo lleno de paz, alegría, no es esa Energía desbordante, efectivamente. Y ahí está una nueva dimensión que el ser humano, pues obviamente ahorita nada más conoce la felicidad y la infelicidad, ¿no? Y cree que es lo único, pero una vez que encuentra esta dimensión, es ahí. Bueno, poco a poco iremos avanzando y pues por hoy es todo. Nos vemos en la siguiente transmisión, en la siguiente lectura y pues por hoy es todo. Nos vemos. Excelente día, noche, tarde, a la hora que sea. Bye. Bye.